Al empujar la puerta del consultorio, sentí un escalofrío. La persona sentada dentro era mi exnovio de hacía 5 años, Mateo Herrera. En aquel entonces él no me quería, fui yo quien lo persiguió activamente. Por eso cuando le propuse romper, no me detuvo. 5 años sin verlo parecía aún más frío. Parecía no reconocerme. Solo echó un vistazo al bebé en mis brazos y preguntó: ¿Tiene algún malestar? Fue entonces cuando recordé que el pequeño Diego Cruz en mis brazos tenía fiebre alta. El niño tiene fiebre. Le di antipiréticos, pero la temperatura no baja. Mateo extendió la mano, tomó al niño y lo colocó en la cama de exploración. La revisión pulmonar muestra signos de inflamación. Podría necesitar hospitalización, dijo, y mi corazón dio un vuelco. La neumonía no era un asunto menor. Seguramente al verme tan pálida, me extendió varias recetas más. Debe recibir una infusión primero. Observémoslo esta noche. Si la fiebre baja, no necesitará hospitalización. Gracias, doctor. Respondí en voz baja. De nada. Finalmente Dieguito recibió la infusión. Me senté con él en una silla en la esquina de la habitación. Dieguito dormía profundamente, su pequeña mano aferrada a mi ropa. De niño se parecía mucho a mí, pero al crecer, había adquirido un parecido sutil a Mateo. Por suerte él no me reconoció. No pude evitar besarle suavemente la mejilla. Honestamente, aunque había pasado mucho tiempo desde que rompimos, encontrarme con él tan inesperadamente y decir que no me afectó sería mentir. Pero, ¿y qué? 5 años habían pasado, y probablemente él me había olvidado hace mucho. Tal vez incluso se había casado y tenía su propia felicidad. Si no fuera porque mi padre falleció en prisión y tenía que encargarme de los arreglos fúnebres, no habría regresado ni lo habría visto de nuevo. No debía perturbar su vida tranquila actual. Como para confirmar mis palabras, Mateo salió poco después. Con las manos en los bolsillos, caminó tranquilamente hacia la enfermera. Allí una figura esbelta captó mi atención, era Camila Navarro, su amiga de la infancia. Después de tantos años sin verla, Camila también se había convertido en doctora, conservando su apariencia adorable y juguetona. Intercambiaron algunas palabras, y de repente Camila se volvió para mirarlo, sus ojos eran tanto dulces como un poco recriminadores. Al caer la noche a Dieguito le había bajado la fiebre. Lo cargué con un brazo y con el otro llevaba mi equipaje, esperando un taxi en la puerta del hospital. Un Maybach plateado se detuvo y a través de la ventanilla, los ojos de Mateo se encontraron con los míos. Solía quejarme de llevar un bolso pesado, siempre mimándolo para que lo llevara por mí. Ahora, con un niño que pesaba varias decenas de kilos en un brazo y una bolsa grande en el otro, me veía realmente patética. Él dijo: «Sube al coche». Instintivamente me negué. Llamé a un taxi, está por llegar. Mateo frunció el ceño mostrando impaciencia. ¿Qué taxi a estas horas de la noche? Sube rápido. Pensando en su personalidad fría de antes, no me atreví a decir más. Al día siguiente tenía que ir a trabajar, así que me apresuré a subir a Dieguito al coche e indiqué la dirección de la casa de su abuela. Durante todo el trayecto, ambos permanecimos en silencio. No entendí por qué lo miré de reojo. Sus manos sobre el volante eran largas y delgadas, en su dedo anular, llevaba un simple anillo de plata. Sin duda se había casado. Sentí un pinchazo en el corazón, pero no debería sorprenderme. Este desenlace lo había previsto hace mucho. Al llegar a la puerta de la casa, le agradecí cortésmente. Antes de que pudiera terminar, abrió la puerta del coche y levantó a Dieguito. Dejaré que lo revise de nuevo para evitar que la fiebre vuelva a subir. Al ver que no reaccionaba, se explicó mientras entraba en el viejo edificio con Dieguito en brazos. Mi corazón estaba hecho un lío. Pero claramente él me había reconocido hace rato. Todo aquí era familiar, el viejo pasillo, las luces tenues. Di unos pasos más y encontré a Mateo esperando en la esquina de las escaleras del 3er piso. Ten cuidado, no te caigas. Fue el mismo recordatorio familiar, con un tono suave pero con una distancia imposible de ocultar. La escalera estaba oscura, no pude ver su expresión, pero sentí mi corazón apretarse.
En aquel entonces, cuando recién empezábamos a salir, los dormitorios de mi universidad siempre tenían problemas. Yo era torpe y me caía varias veces en la esquina de las escaleras. Después él solía esperarme allí, tomándome de la mano paso a paso. En la noche el suave aroma a detergente, esa ligera fragancia que le pertenecía, me hacía sentir completamente segura. Muchas noches después, cuando no podía dormir por el dolor de la pelvis ensanchada, cuando Dieguito lloraba sin parar, o cuando mi jefe me regañaba hasta medianoche, recordaba a Mateo, su mano grande y cálida que me había sujetado con tanta fuerza, manteniéndome a su lado. Ese fue el momento más feliz de mi arrogante juventud. Cuando me aseguré de que a Dieguito le había pasado la fiebre, salí suavemente de la habitación. Mateo seguía sentado inmóvil en el sofá, su mirada perdida. Miré de reojo la vieja funda de sofá hecha de una sábana y me sentí un poco incómoda. También en ese lugar, una vez me lancé sobre él, mis manos se deslizaron bajo su camisa. Su piel estaba caliente, su respiración se aceleró, y el rabillo de sus ojos parecía volverse azul verdoso. Luego me giró, sosteniéndome firmemente en sus fuertes brazos. Él mismo se encargó de lavar la sábana después. Yo, exhausta por la pasión, me quedé dormida sin darme cuenta. ¿Quién iba a pensar que podría cambiar la situación así? Ahora en esta habitación, los muebles seguían intactos, pero las personas ya no eran las mismas. Me senté en silencio a su lado, sin saber qué decir. Él, en cambio, comenzó a hablar con naturalidad. ¿Por qué no volviste a casa? La vieja casa en Namachelo. La mansión que una vez fue de mi familia ya había sido vendida, de hecho, fue confiscada desde que mi padre fue arrestado. Todos los bienes de la casa fueron sellados. Él levantó una ceja. Se supone que tienes dinero. ¿Por qué vives aquí? Sus ojos recorrieron la habitación vieja, las paredes descascaradas, la cocina grasienta, y finalmente se detuvieron en la funda de sofá descolorida. La mirada de Mateo se ensombreció. No pude decir nada, porque en el pasado yo también había llorado diciendo que no soportaba este lugar. Era cierto que mi familia tenía algo de dinero, y yo era bastante caprichosa. Pero sentí que las palabras en su boca ya no eran como antes. De repente preguntó: ¿Dónde está Bruno? ¿Por qué te dejas sola llevando al niño al hospital en medio de la noche? Continuó. Rompiste conmigo por un hombre así. Y para colmo, te deja a ti y a tu hijo en la vieja casa de tu abuela. Me quedé atónita, luego recordé que el día que rompimos actué una escena con Bruno. La razón fue que él era demasiado pobre, no era digno de mí. En aquel entonces él solo respondió con frialdad, sin siquiera rogarme. Podría ser que, incluso casado, todavía le guardaba rencor al pasado. Ese pensamiento me hizo sentir molesta y sin saber si reír o llorar. ¿Y tú? ¿Ya te casaste porque te preocupas por mí? La respuesta instintiva nos dejó a ambos paralizados. En realidad, cuando éramos novios, rara vez discutíamos, la mayoría de las veces yo me enojaba unilateralmente y él me miraba tranquilamente haciendo un berrinche. Desde el día en que mi familia tuvo problemas, no pude conseguir dinero prestado, enfrentándome a las caras feroces de los usureros y la crueldad de mis propios parientes, me había vuelto insensible. Sin embargo, no sé por qué al verlo de nuevo, no pude ocultar la ira en mi corazón. Eso era innecesario. De todos modos, no me quedaría mucho tiempo, me iría pronto. Volver a verlo después solo haría las cosas más incómodas. Traté de recuperar la calma, inventando una historia. Bruno y yo nos divorciamos. Se fue al extranjero. Estoy aquí solo para recordar el pasado. De todas formas, esta es la casa de mi abuela, y últimamente está de moda esto, no lo entenderías. En realidad, Bruno y yo solo éramos compañeros de clase. Me quedé aquí simplemente porque no tenía dinero, no había terminado la universidad, el salario era bajo y tenía que criar a un niño pequeño. Mentiría si dijera que no era difícil. Dije: es tarde, vete. Puedo cuidar bien de Dieguito. Pero Mateo no quiso, así que me quedé sentada. Exhausta por un día de trabajo y con Dieguito con fiebre alta por la noche, estaba completamente agotada. No sé en qué momento me quedé dormida en el sofá. A la mañana siguiente me despertó de golpe el sonido del teléfono. Apenas presioné para contestar,
Una voz fuerte gritó desde el otro lado, era mi jefe Ernesto Molina. Valeria, ¿dónde estás? ¿Te ausentas sin permiso? ¿Ya no quieres trabajar? Si hubieras seguido mis consejos, no estarías sufriendo así, pero no sabes agradecer. Me levanté torpemente pidiendo disculpas apresuradamente. Lo siento, director Ernesto, mi hijo estuvo enfermo ayer. No quería poner excusas. Lo siento, por favor no me descuente el salario. Yo iré de inmediato. Repetí mi promesa, suplicando con un poco de miedo. Justo cuando la persona del otro lado colgó suspiré aliviada, pero al levantar la vista, me encontré con la mirada de Mateo desde la puerta. ¿Todavía no te has ido? Me di cuenta de que mi tono era un poco descortés, así que me apresuré a explicar. Quiero decir gracias por tu ayuda de ayer. Temía que estuvieras ocupado con el trabajo y no quería molestarte. Solo frunció el ceño, su expresión sombría y disgustada, luego dijo concisamente. Sal a desayunar. No pude evitar suspirar con fastidio. Recién nos volvíamos a ver, y Mateo ya había cambiado de humor tantas veces que me sentía tan cansada como un CPU a punto de quemarse. Dieguito ya se había despertado, sentado obedientemente en la silla de comer para niños. Mamá, a comer. Sobre la mesa había congee blanco, churros de masa frita para congee y 2 pequeños bollos al vapor, mis platos favoritos. No pude evitar inclinarme y besar suavemente la mejilla de mi hijo. Inconscientemente eché un vistazo a Mateo. Aún mantenía una expresión fría, como si estuviera ocultando algo que no podía entender. Dieguito es un niño bueno, después de comer, mamá te llevará a la escuela. Después de limpiar y desayunar, mientras yo preparaba la mochila de Dieguito, Mateo ya lo había bajado. Durante todo el camino de la casa a la escuela, no me miró ni una sola vez, solo bromeaba ocasionalmente con Dieguito. Mi hijo, que es muy apegado, se hizo amigo de él rápidamente, quizás por el vínculo de sangre. Esto me hizo preocuparme, ¿le dolería a Dieguito cuando nos fuéramos? Después de dejar al niño en la escuela, tenía la intención de llamar a un taxi para ir a la empresa, pero Mateo, sin decir una palabra, me tomó del cuello de la camisa y me arrastró al asiento del pasajero. En el pasado, cuando lo perseguía, tenía que usar un poco de fuerza para que me tomara de la mano o saliera conmigo. ¿Quién iba a pensar que los tiempos habían cambiado y ahora todo se había invertido de esa manera? Hace 5 años, en el tablón de confesiones de la universidad, al ver a Mateo Herrera por primera vez, afirmé categóricamente, a este hombre, definitivamente lo tendré. Cuando mi compañera de cuarto se acercó, le echó un vistazo y negó con la cabeza. Valeria, recapacita, ese es Mateo Herrera. Yo sonreí. ¿Y qué si es Mateo Herrera? Mi compañera de cuarto continuó. Ninguna chica que se le ha declarado ha sido correspondida. Él solo se enfoca en estudiar y trabajar a tiempo parcial. Su familia no es acomodada, pero es el primero en todas las materias, recibe becas sin parar, y su apariencia es increíblemente hermosa. Se dice que incluso está iniciando un negocio con algunos compañeros. Contó con los dedos cada detalle. Lo más importante es que tiene a su lado a una amiga de la infancia tan bella como una reina de belleza, Camila Navarro. Yo respondí. No me daré por vencida. Así yo, Valeria Cruz, comencé una pequeña campaña. Envié a investigar por todas partes y finalmente confirmé que Camila Navarro y Mateo Herrera no eran pareja. Hecho esto, tomé el té de burbujas que acababa de comprar y me dirigí directamente a la cancha de baloncesto. Mateo estaba jugando con algunos amigos. Con su altura de $1.89 barra inversa text, $, destacaba entre la multitud. Alrededor había muchas chicas animándolo. Cuando hizo un triple espectacular, el sudor recorría sus rasgos decididos, haciéndome tragar saliva involuntariamente. Apenas abrí la boca para hablar, una voz resonó desde algún lugar. Mateo, me gustas. Alguien me había robado el diálogo. Me apresuré a intervenir. Mateo, este té de burbujas es para ti. Otra persona me había robado la tarea. No podía perder. Estaba a punto de abalanzarme, pero tropecé, y el té de burbujas cayó al suelo. Me agarré la nariz, haciendo una mueca de dolor, sintiendo que mi mano estaba llena de sangre caliente. Lo siento, ¿estás bien? Un chico corrió asustado al ver mi mano llena de sangre.
Antes de que pudiera negar con la cabeza, alguien me detuvo. No te muevas. Un pañuelo frío envuelto en hielo se colocó sobre mi nariz. Abrí los ojos para mirar a Mateo, su hermoso rostro increíblemente cerca. En ese momento sentí que la sangre en mi cuerpo fluía aún más fuerte que antes. Una pelota tan grande voló hacia ti y no supiste esquivarla. Su tono era un poco despectivo, lo que me avergonzó un poco. Yo no tenía intención de... Aunque intenté sonar fuerte, el dolor en mi nariz comenzó a asustarme, y mis ojos se llenaron de lágrimas. Las lágrimas mezcladas con sangre cayeron sobre la mano de Mateo. Él frunció el ceño. ¿Por qué lloras? ¿Te duele mucho? El joven se asustó. Mateo, ¿qué hiciste? ¿Por qué la sangre fluye cada vez más? Mateo le replicó suavemente. No te excites así. Así él me sujetó aplicando el pañuelo frío en mi nariz durante más de 10 minutos hasta que la hemorragia se detuvo. Sin embargo, ese golpe de pelota trajo una sorpresa inesperada. Gracias a él, obtuve el WeChat del compañero de cuarto de Mateo, quien también fue el causante del accidente. Se llamaba Rodrigo Salas. Por sentimiento de culpa, se ofreció voluntario para ser mi espía e informarme sobre Mateo. A partir de ahí, aprendí mucho sobre él. Su familia no era acomodada, su madre estaba enferma y débil, por lo que él usaba todo el dinero de sus becas para su tratamiento. Por eso estudiaba y trabajaba a tiempo parcial, siempre ocupado. Mateo parecía frío y arrogante por fuera, pero en realidad era porque rara vez mostraba sus emociones. Era muy inteligente y veía las cosas con bastante perspicacia. Él y Camila Navarro eran realmente amigos de la infancia, y ella estaba sinceramente enamorada de él. Sin embargo, él había afirmado repetidamente que no tenía sentimientos especiales por ella. Al escuchar lo que Rodrigo me contaba, sentí que había encontrado un tesoro. Pero no esperaba que este tesoro fuera tan difícil de conquistar. Mi primer acercamiento pareció fácil, haciéndome olvidar que él era una flor de difícil acceso. Después, por mucho que lo intenté, fui rechazada fríamente. Al igual que otras chicas, no recibí ningún trato preferencial. Le regalé té de burbujas, él dijo. Demasiado dulce. Le regalé una bufanda, se quejó de que el color rosa era demasiado llamativo. Una vez fui a su clase solo para encontrar una oportunidad de verlo, pero el profesor me regañó en voz alta hasta que tuve que irme en silencio y con lágrimas en los ojos. Después de muchos encuentros en los que siempre fracasaba ante Mateo, no pude evitar sentirme triste. Justo en ese momento mi padre me llamó. Papá, me gusta un chico guapo, pero solo yo. Al escucharme, mi padre se enojó, su voz molesta. ¿Qué tonterías dices? Mi Valeria es tan buena. ¿Quién no podría gustarle? ¿Quién es ese chico? Yo te ayudaré. Me apresuré a detenerlo. No, quiero hacerlo yo misma. Mi padre se sintió un poco desanimado, pero inmediatamente me consoló. Está bien, Valeria. Te compraré algunas cosas Gucci, Prada. La próxima vez que te visite no estés triste. Me reí y colgué. Justo cuando me di la vuelta, vi a Mateo saliendo de la universidad. Por alguna razón, tuve la sensación de que estaba un poco nervioso. Mi instinto me dijo que lo siguiera en silencio. Lo vi tomar un taxi hacia el hospital. En la fría puerta de la sala de operaciones, la luz de advertencia estaba roja. Mateo estaba sentado en una silla, con el rostro lleno de ansiedad. Acababa de recibir una llamada del hospital. Su madre, con insuficiencia cardíaca, estaba siendo atendida de emergencia. El médico dijo que después de muchos días de espera, finalmente había un nuevo corazón disponible, pero el costo de la cirugía era de $300,000. Él había intentado conseguir el dinero, pero antes de que pudiera reunirlo, su madre recayó. El médico advirtió que si no se operaba a tiempo, la situación sería irreversible. Su padre había muerto cuando él era pequeño, y él y su madre dependían el uno del otro. No se atrevía a imaginar qué sería de él si su madre fallecía. Pero siendo estudiante, ¿cómo podría encontrar $300,000 inmediatamente? Me quedé escondida detrás de la puerta, mirando el rostro desesperado de Mateo, mi corazón se retorcía.
Justo al escuchar al médico hablar con Mateo sobre los $300,000 necesarios para la cirugía que salvaría a su madre, sin pensarlo dos veces, corrí al mostrador de caja y pagué esa cantidad. Cuando el médico anunció que una persona amable había ayudado, y que su madre podía ser operada de inmediato, Mateo no pudo contener las lágrimas, llorando de emoción. Para mí, $300,000 era solo el dinero de mis regalos de Año Nuevo cada año, pero para él, era la vida de su madre. Fue la primera vez que me di cuenta de que el dinero podía traer tales milagros. Cuando le conté esto a mi padre, él solo suspiró. Hija, si hubieras vivido en la antigüedad, definitivamente habrías sido un monarca caprichoso. Levanté la cabeza con orgullo. Enamorarse no está mal, siempre y cuando sea feliz. Mi padre se llevó la mano al pecho fingiendo quejarse. Después de un rato de risas, recibí un mensaje de transferencia de $300,000 de mi padre. No pude evitar gritar. Papá, eres el mejor. Mi padre solo se rió con indiferencia al otro lado de la línea y dijo que tenía que entrar a una reunión. Varios días después, volví a ver a Mateo en la universidad. Corrí y le pregunté sonriendo. ¿Tu madre está mejor? Él se quedó atónito por un momento y luego asintió. Mucho mejor, gracias. Era la primera vez que no era frío, y su sonrisa hizo que mi corazón se acelerara. A partir de entonces sentí que Mateo había cambiado un poco, siendo más amable conmigo. Aunque seguía ocupado con su startup, sus estudios y el cuidado de su madre, cada vez que lo buscaba, intentaba dedicarme algo de tiempo. Algunas noches, lo esperaba a la salida del trabajo y caminábamos y charlábamos. A veces también respondía activamente a mis palabras, creando momentos suaves y cálidos. De vez en cuando, al charlar con él, nuestras miradas se cruzaban por un instante. Sentía algo así como calidez, pero inmediatamente volvía a su compostura habitual, dejándome confundida sin atreverme a pensar más. El día de Ixi, día de San Valentín chino, él fue al hospital a cuidar a su madre. Todas mis compañeras de cuarto salieron a citas, y yo me quedé en el dormitorio sin saber qué hacer más que estar aturdida. Inesperadamente me envió un mensaje pidiéndome que bajara. Corrí de inmediato y lo encontré apoyado en la barandilla, esperando bajo la luz nocturna. No pude ver claramente su expresión, pero tuve la sensación de que estaba contento. ¿Por qué viniste? Pregunté. A verte. Respondió, haciendo que mi cara se calentara. Me apresuré a reírme. Oye, Sixi. ¿Viniste aquí porque quieres tener una cita conmigo? Inesperadamente él sonrió suavemente. Así es. Sus palabras me hicieron recordar involuntariamente lo que Rodrigo había dicho, que Mateo era frío por fuera, pero muy cálido por dentro. Y era verdad. Cuando caminábamos, siempre me tomaba de la mano, manteniéndome del lado interior de la acera para mayor seguridad. Me gustaba un tipo de pastel pequeño que costaba $200, y él me lo compraba con frecuencia sin que yo tuviera que pedírselo. Cada cita la organizaba meticulosamente. A veces, incluso si quería enfadarme, no encontraba un motivo. Solo una cosa me preocupaba: nuestra intimidad se limitaba a tomarnos de la mano y abrazarnos. Nunca me había besado. Incluso mis compañeras de cuarto se burlaban. Valeria, ya domesticaste a esa flor fría. Suspiré apoyando la barbilla en la mano. Pero no me deja besarlo. Entonces busca la oportunidad de seducirlo. Una luz se encendió en mi cabeza. Así es, con motivo del Día Nacional, regresaría a limpiar la vieja casa de mi abuela, la oportunidad no podía ser mejor. Lo invité a ir juntos a limpiar la casa de mi abuela. Al principio ambos trabajamos seriamente, pero pronto sentí un dolor punzante en mis ojos. Mateo soltó inmediatamente el trapo y corrió. Valeria, ¿qué te pasa? Me entró polvo en el ojo. Dije. Él se acercó soplando suavemente en mi ojo. La cercanía hizo que nuestras respiraciones se mezclaran. Parpadeé cerrándolo suavemente. Ya está. Dije, pero mis ojos todavía me picaban, y las lágrimas estaban a punto de brotar. Escuché que su respiración se aceleraba ligeramente. Como si un instinto se encendiera, hice un puchero. Mateo, mi ojo todavía me duele. Mi voz era un poco mimada, prolongada, lo que hizo que se ruborizara un poco.
En ese momento él se acercó más. Valeria, no. Pero yo obstinadamente tiré suavemente de su cuello. Nuestros labios se tocaron, suaves, cálidos y dulces. No pude evitar lamer ligeramente mis labios. Él gimió suavemente, me apretó contra su pecho y el beso se hizo cada vez más profundo. Después de regresar a la universidad, Mateo me llevó al hospital a visitar a su madre. Era la primera vez que la conocía. Parecía tener entre 40 y 50 años, con el rostro un poco pálido debido a la enfermedad, pero con una apariencia suave y bondadosa. Ella y Mateo se parecían. Mamá, ella es mi novia, Valeria Cruz. Me presentó. Me apresuré a saludar. Hola, señora. Su madre sonrió cálidamente, muy diferente a la frialdad de su hijo. Valeria, siéntate, hija. Justo cuando iba a hablar, escuché una voz que llamaba. Mateo, ¿ya llegaste? Camila Navarro apareció acercándose a Mateo con un termo de sopa en la mano. Mi mamá y yo vinimos a visitar a la tía, trajimos un poco de sopa, tú también bebe. Me miró con una mirada llena de disculpa. Lo siento, Valeria, no esperaba que viniera alguien más, y no preparé suficiente para todos. Era obvio que Camila estaba insinuando que yo era una intrusa. Pero no importaba, tomé descaradamente el cuenco de sopa y lo bebí de un solo trago. Solo vi a Camila allí, molesta, con los ojos muy abiertos. La sopa estaba deliciosa, pero la próxima vez un poco menos salada estaría mejor. Sonreí ligeramente y miré a Mateo. Verlo también sonreír suavemente hizo que mi corazón se detuviera. Tal vez realmente tenía el potencial de ser una loca enamorada, como decía mi padre. Cuando estaba sola, a menudo me preguntaba por qué Mateo le había dicho a Camila que me odiaba, cuando durante nuestro noviazgo parecía estar inmerso en ese afecto. Aunque no pudimos evitar pequeños malentendidos. Como aquella vez que Mateo tuvo que ir a trabajar, y Bruno Alonso, un viejo amigo, vino a buscarme para desahogarse debido a un conflicto con su familia. Mateo no lo supo en ese momento y yo no se lo conté. Bruno condujo su Maserati rojo brillante hasta la puerta de la universidad. Solo pude suspirar, sintiéndome avergonzada. Él no se dio cuenta de esa ostentación y me arrastró a un bar. Valeria, ¿por qué me prohíben amar? Preguntó con la voz llena de ira. Solo quiero estar con la persona que me gusta, ¿está mal? No está mal, pero es difícil para los adultos aceptar que un niño bueno y sobresaliente desde pequeño se enamore de alguien diferente a sus expectativas. Respondí suspirando. Entonces, ¿por qué Sebastián no vino contigo? Pregunté. No lo menciones más, está muerto. Dijo Bruno con voz áspera. No lo creo. Si Sebastián muriera, tú seguramente habrías estado sufriendo hasta la muerte. Bromeé. Discutí con toda mi familia por él. ¿Y qué dijo él? ¿Lo sabes? Bruno se dio la vuelta con los ojos rojos, la voz ahogada. Dijo que yo no entendía. Me quedé en silencio. Mientras Bruno seguía girando y coqueteando con el barman cercano, desde lejos apareció una figura alta con un traje elegante y gafas de montura dorada. Se acercó con una mirada aguda como la de un águila, escaneando los alrededores, y finalmente se detuvo en nuestro lugar. Sentí que se acercaba una tormenta, no pude evitar tirar del brazo de Bruno, pero él, sin darse cuenta del peligro inminente, me apartó la mano. No me detengas, estoy pidiéndole el WeChat a este chico guapo. Al segundo siguiente Sebastián Fuentes atrajo fuertemente a Bruno a sus brazos y lo arrastró directamente hacia afuera, ignorando los gritos. Que nadie me impida buscar chicos guapos. La voz de Bruno se desvaneció en la distancia. Solo pude negar con la cabeza, despidiéndome en silencio. Al regresar al dormitorio me di cuenta de que mi teléfono se había quedado sin batería. Al enchufarlo y encenderlo, una avalancha de mensajes llegó. Todos eran problemas causados por Bruno. La gente había tomado fotos de él subiéndome al coche y del momento en que se apoyó en mi hombro en el bar. Las fotos se difundieron rápidamente en el foro, atrayendo innumerables comentarios. La mayoría eran burlas. Valeria Cruz, la señorita rica, solo está jugando con Mateo Herrera, es realmente indignante. Y para colmo se relaciona con otro joven maestro, despreciando los sentimientos de la gente. Los ricos solo saben asociarse entre ellos.
Pobre Mateo Herrera. Mis mejores amigas y compañeras de cuarto se apresuraron a preguntar al ver las fotos. Tuve que explicarle a cada una, pero al revisar mi teléfono, no había ningún mensaje de Mateo. Todos sabían lo que estaba pasando, sin embargo él no me buscó, ni siquiera me envió un mensaje de buenas noches como de costumbre. Le envié un mensaje, pero no obtuve respuesta. Cuando llegué al pie del dormitorio, él dijo a Rodrigo que esperara porque estaba ocupado con el proyecto de la empresa. Sospeché durante mucho tiempo que estaba un poco resentido, pero no pude contactarlo. Con el corazón inquieto, decidí ir a buscarlo a la empresa. Apenas llegué, lo vi caminando con Camila Navarro. 5 años habían pasado, y pensé que no era necesario recordar el pasado, que quizás era el destino o simplemente que no teníamos suficiente suerte, pero el cielo dispuso que nos encontráramos de nuevo. Traté de mantener un ambiente ligero al abrir la conversación. ¿Cómo está Camila Navarro? En el pasado, Mateo Herrera y Camila Navarro eran la pareja reconocida de la universidad. Eran amigos de la infancia, los estudiantes más destacados, talentosos y atractivos, parecía que nadie podía interponerse. Pero luego yo, una entrometida, aparecí. Mateo me miró de reojo. ¿Por qué preguntas por ella de repente? Sonreí ligeramente. ¿No son muy unidas las dos familias? Solo preguntaba casualmente. Todavía recuerdo nuestro malentendido. Intenté explicar, pero justo en ese momento lo vi con Camila Navarro. Ese día, no sé por qué ella lloraba a lágrima viva. Mateo, ¿de verdad te gusta Valeria? Ella es arrogante, de carácter dudoso, incluso intimidó a compañeros en la secundaria. ¿Cómo puedes amarla? Me quedé paralizada, sintiendo que mi corazón se encogía. De hecho, en la secundaria, estuve obsesionada con algunas películas de pandillas y copié a esos personajes por un tiempo. Un día de camino a casa, vi a una estudiante siendo asaltada por matones, llorando de miedo. Bruno y yo intervinimos, discutiendo en voz alta con ellos. Después la amiga se secó las lágrimas, nos agradeció y se fue apresuradamente. No sé cómo la historia se distorsionó, diciendo que Bruno y yo liderábamos una pandilla para robar dinero a compañeros. No le presté mucha atención porque en ese momento estaba absorta viendo Los Vengadores, comenzando a imitar la transformación de Hulk para olvidar los problemas. Camila Navarro se enteró de esos rumores de alguna parte, y me pregunté si Mateo los creería. Me acurruqué en la esquina de la pared, conteniendo la respiración para escuchar su reacción. Después de un largo silencio, él frunció ligeramente el ceño. En realidad, no me gusta. Sus ojos reflejaban una pizca de molestia. Esas palabras destrozaron mi corazón. No pude escuchar más, solo pude huir. Las palabras que no quería escuchar prefería no oírlas. En aquel entonces éramos muy cercanos, pero ahora, ni siquiera tenía el coraje de cuestionarlo. Apagué el teléfono y volví a casa esperando descansar. ¿Quién iba a pensar que me encontraría con una gran tormenta? Mi padre fue denunciado por su amante por corrupción, fue arrestado y los bienes de la familia confiscados. Mi madre no pudo soportar el shock y se suicidó saltando de un edificio. Todo se derrumbó en un abrir y cerrar de ojos. En ese momento Camila Navarro vino a buscarme, vestida con un lujoso vestido Chanel, arrogante como un pavor real. Valeria Cruz, tu padre es corrupto, tu madre está muerta, y tu familia está llena de deudas. Si yo fuera tú, no seguiría aferrándome a Mateo Herrera. Ella se rió fríamente y continuó. De todas formas, a él nunca le gustaste. Solo eras alguien que lo perseguía persistentemente. Sus palabras mordaces fueron como un cuchillo apuñalándome el corazón, haciéndome incapaz de negarlo. Ella tenía razón. Mateo Herrera ya estaba sufriendo demasiado. Tenía que trabajar mientras cuidaba de su madre enferma, y ahora conmigo solo lo agotaría aún más. Había visto las ojeras bajo sus ojos, cada palabra llena de cansancio, pero cuando estaba frente a mí, Mateo rara vez expresaba esas cosas. Solo me abrazaba suavemente suspirando. Ahora que lo pienso, quizás era impotencia. Después de que Camila Navarro se fue, le envié a Mateo Herrera una foto mía con Bruno junto con un mensaje de ruptura. Tardó mucho en responder con solo 3 palabras. ¿Por qué? Yo contesté. Porque eres demasiado pobre, no eres digno de mí.
Y dije que Bruno era el prometido que mi familia había arreglado, un rico de segunda generación. El otro lado solo respondió simplemente: de acuerdo. Y me bloqueó de inmediato. Después de hacer todo eso, sentí que perdía mi apoyo. Oleadas de dolor me invadieron, haciéndome llorar hasta el agotamiento, incluso vomité. Adelgacé 10 kilos. Si Bruno no se hubiera preocupado y se hubiera quedado a mi lado durante medio mes, probablemente me habría castigado hasta la muerte. Por supuesto, Mateo Herrera nunca volvió a aparecer. Poco después vi que Camila Navarro publicó un estado en las redes sociales con la frase: volver atrás es el puerto seguro. En la foto se apoyaba cerca del hombre a su lado, sus 10 dedos entrelazados. Esas manos me habían acariciado el pelo muchas veces, podía reconocerlas incluso con los ojos cerrados. Resulta que el corazón de un hombre puede cambiar tan rápido. Borré el contacto de Mateo Herrera y de todos los involucrados, me ocupé de los asuntos de mi madre, pedí una excedencia en mis estudios y me fui de mi ciudad natal a un pequeño y remoto pueblo en Suzhou. Cada vez que quería contactarlo de nuevo, solo tenía que recordar esa frase, recordar que ahora estaba sola, y las lágrimas brotaban. Afortunadamente, con el tiempo y con la presencia de Dieguito, aprendí a dejar ir muchas cosas. Mi afecto fue iniciado por mí y también lo terminé yo. Él finalmente estaba con Camila Navarro. El amor forzado nunca es dulce, pero eso no significa que el fruto sea malo. Mateo Herrera pareció un poco sorprendido cuando mencioné a Camila Navarro. Después de un momento, dijo en voz baja: ella es muy buena, ahora también es doctora en el hospital número 2. Traté de contener el dolor en mi corazón, sonriendo. Ustedes dos hacen muy buena pareja. Les deseo felicidad. Mateo Herrera curvó ligeramente la comisura de sus labios, su voz se volvió más fría. No muy felices. Mi esposa se enoja todo el tiempo, ni siquiera le gusta el anillo que compré. ¿Tienes alguna forma de aconsejarla? Sus ojos me miraron fijamente como si quisiera penetrar mi alma. Me mordí el dedo, tratando de contener el sentimiento de angustia. No lo sé. Respondí con voz temblorosa. Antes, con solo que yo te tomara de la mano, ya no te enojabas. Continuó. Pero ahora mi esposa está muy enojada, hasta el punto de ignorarme. No sé qué hacer. Recordé las fotos de él y Camila Navarro tomados de la mano en las redes sociales, sintiendo una oleada de fracaso y derrota. Respiré profundamente. No lo sé. Él suspiró y no dijo nada más. Cuando el coche se detuvo, Mateo Herrera se bajó sin decir una palabra. Vi cómo su coche se alejaba, y las lágrimas rodaron por mis mejillas. Me sequé las lágrimas, diciéndome a mí misma que no debía ser débil. Tenía muchas cosas por delante que enfrentar. El amor ya no era algo que pudiera importarme. Al día siguiente llevé a Dieguito a una revisión de seguimiento. Mateo Herrera todavía lo examinó. Desde el examen hasta la prescripción de medicamentos, no me miró ni una sola vez. La atmósfera era tan fría que incluso Dieguito no se atrevió a jugar. El niño se acurrucó obedientemente en mi regazo, sus pequeñas manos aferradas al dobladillo de mi ropa. Justo en ese momento, Rodrigo Salas, el amigo universitario de Mateo Herrera, abrió la puerta y entró. Mateo, ayer pensé que te había confundido. Pero al verme se quedó atónito y luego exclamó con sorpresa. Dios mío. ¿Realmente eres tú? Mateo Herrera todavía estaba trabajando con la cabeza baja, interrumpiéndolo. Cállate, Sal. Rodrigo me miró rápidamente a mí y a Dieguito, luego se giró para mirar a Mateo Herrera. No olvides por lo que pasaste. Luego, antes de salir, me lanzó una mirada extraña. Debo decir que antes Rodrigo y yo no teníamos ninguna tensión, pero ahora sentía una hostilidad oculta. Pero pensándolo bien, estoy a punto de irme de este lugar, no hay razón para meterme en más problemas innecesarios. Pasaron 3 meses, no volví a contactar a Mateo Herrera. Nuestra empresa fue adquirida por GZ, un gran grupo tecnológico de BZTAN. Mi departamento trabajaba hasta altas horas de la noche todos los días para gestionar el proceso de transferencia. Ese día, mis colegas me susurraron que la empresa tendría un nuevo director general, y nuestro antiguo jefe, el señor Ernesto Molina, acababa de ser arrestado por la policía por malversación de fondos.
Esto no tenía nada que ver conmigo, solo sonreí brevemente al escuchar a la gente cotillear. Mientras charlaban, yo me concentraba en el documento del plan para Suzhou. Una empresa me había ofrecido un trabajo con un salario más alto que el actual. Planeaba regresar allí para que mi hijo y yo pudiéramos vivir más tranquilos. Sin embargo, cuando Mateo Herrera apareció impecable en su traje, diciendo que me trasladaría para ser su secretaria personal, me quedé atónita, siguiéndolo a la oficina como si estuviera perdida. Mateo Herrera, ¿por qué estás aquí? ¿No eres pediatra? Mateo Herrera no levantó la vista, hojeando mi archivo. Resulta que estuviste en Suzhou. Sonrió ligeramente. Con razón, con razón. ¿Qué? Pregunté confundida, pero no obtuve ninguna explicación. Esa noche en la cena de celebración, él se bebió cada copa de vino que la gente le ofrecía como si estuviera desahogando su alma. Me quedé a su lado haciendo una mueca, sin saber qué decir, hasta que se desmayó suavemente sobre la mesa. Mis colegas se ofrecieron a llevarlo a casa, pero Mateo Herrera me agarró firmemente la muñeca, negándose a soltarme. Ante las miradas sugerentes de todos, no tuve más remedio que llevarlo a casa. En el coche ya no mantuvo su aspecto frío, sino que se acurrucó tristemente a mi lado, suspirando. Si yo no te busco, ¿tú nunca me buscarías? No tienes corazón. Al escuchar eso sentí que alguien me apretaba el corazón, doliéndome hasta la médula. Al llegar a casa, la niñera ya había terminado de bañar a Dieguito. El pequeño me miró con los ojos muy abiertos mientras yo limpiaba a Mateo Herrera. Mamá, ¿qué le pasa al señor? Lo consolé rápidamente. Solo bebió demasiado por el trabajo, sé bueno y no hagas ruido. Sí. Dieguito asintió obedientemente. Y yo lo arropé para dormir antes de volver a limpiar todo. Una vez hecho, me senté en el suelo mirando su rostro dormido. Mateo Herrera pareció encontrar la luz demasiado brillante, levantó la mano para cubrirse los ojos, sin moverse. Durante los años que estuvimos separados, cuando las dificultades se acumulaban, solo deseaba, ojalá me amara. Ojalá todavía estuviera aquí conmigo. Me recosté en el sofá, susurrando como si estuviera soñando. Mateo Herrera, ¿sabes? Cuando llegué por primera vez a Suzhou, a menudo tenía náuseas pensando que no me acostumbraba al clima. Solo después de que una colega preguntó, me di cuenta de que mi periodo se había retrasado hace mucho. Me reí con autodesprecio. Soy demasiado despreocupada, ¿verdad? Cuando Dieguito se movió por primera vez dentro de mí, me sobresalté al sentirlo. Fue el momento en que me di cuenta de que ya no estaba sola. Siempre te reías de mí por ser débil, pero cuando di a luz a Dieguito, tuve una hemorragia sin derramar una sola lágrima. Mateo Herrera, deja de fruncir el ceño como un viejo miserable, ¿quieres? Dije con voz temblorosa. Cuando te dije que rompiéramos, ¿por qué no me detuviste? Mi voz se quebró por el sollozo, las lágrimas rodaron por mis mejillas, cayendo sobre la suave alfombra a mis pies. Su mano se posó en mi cabeza, acariciándome suavemente. Levanté la vista para mirarlo directamente a los ojos, y descubrí que estaba completamente despierto. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, conteniendo todo un cielo de emociones, queriendo devorarme. Me apretó fuerte en sus brazos, susurrando. No importa lo que pase, con solo escucharte decir eso es suficiente. Respiró hondo. Yo también te extraño. Te amo. ¿Has vuelto? ¡Qué bien! Una tormenta de emociones se desató, sus labios me buscaron con prisa y fervor, como si quisiera tragarme por completo. Mi corazón se derritió, mi mente se confundió sin fuerzas para resistir. Aunque el tiempo había pasado, Mateo Herrera seguía siendo tan intenso como siempre. Por miedo a despertar a Dieguito, me mordí el labio con fuerza, pero él no lo permitió. Se inclinó, me besó profundamente arrastrándome a la euforia. Al despertar, me encontré en sus brazos, como si nunca hubiera habido distancia entre nosotros. A la mañana siguiente me despertó la mirada inocente de Dieguito parado junto a la cama. El niño dijo que Mateo Herrera todavía me abrazaba durmiendo profundamente, con las cejas ligeramente fruncidas. Me moví sintiendo algo inusual en mi corazón. No pude evitar sonrojarme. Dieguito, espera a mamá en la sala. Iré a preparar el desayuno para ti ahora.
Después de calmar a mi hijo, me deslicé suavemente fuera de la cama, tratando de no hacer ruido. Después de preparar el desayuno y dejar una nota para Mateo Herrera, llevé a Dieguito a la guardería y corrí a la empresa. Apenas entré, desde la recepción hasta mis colegas en la oficina, todas las miradas se posaron en mí con extrañeza. Quizás lo de anoche había provocado muchos rumores. Lucía Torre, la colega chismosa, no pudo contener su curiosidad y se acercó. Valeria, ¿conoces al director general? Negué con la cabeza, sin querer ser el centro de la conversación. No. Anoche estaba muy borracho, solo lo llevé a un hotel. No queriendo enfrentar las miradas de sospecha de mis colegas, corrí al baño fingiendo lavarme la cara. Pero mi corazón estaba agitado e inquieto. Anoche fue solo un momento de descontrol, dejé que todo se saliera de control, poniéndome en la peor situación. Me había convertido en la tercera en el matrimonio de Mateo Herrera y Camila Navarro. No pude evitar abofetearme repetidamente. Hace años mi madre no pudo soportar que mi padre tuviera una amante y se suicidó. Ahora, yo me había convertido en el tipo de persona que mi madre más odiaba. Mientras todavía estaba confundida, un alboroto inesperado estalló afuera. Llamaron a la puerta del baño, haciéndome sobresaltar. Valeria, alguien te está buscando. Rápidamente me sequé la cara y salí, quedándome paralizada al ver a Camila Navarro parada frente a mí, mirándome con furia. Alrededor, mis colegas se habían reunido para ver el espectáculo. Nunca me había sentido tan miserable y humillada. Ni siquiera tuve tiempo de pensar cómo se había enterado tan rápido. Si pudiera, desearía que hubiera un agujero para esconderme de inmediato. Era obvio que Camila Navarro no tenía intención de perdonarme. Caminó rápidamente hacia mí, y en pocos pasos se acercó y me abofeteó fuertemente. Valeria Cruz, ¿tienes algún sentido de la decencia? ¿Por qué sigues aferrada a Mateo Herrera? Sabes muy bien que él es mi novio, y aún así intentas seducirlo a propósito. ¿Tienes algo de dignidad? Cada palabra, cada sílaba suya era como un cuchillo en mi corazón. La humillación y el dolor ardiente en mi cara me ahogaron. La multitud a mi alrededor susurraba y me miraba con burla. Pero no podía huir. Camila Navarro se enfureció aún más mientras hablaba. Levantó la mano de nuevo con la intención de golpear otra vez, pero justo cuando su mano estaba a punto de descender, otra mano sujetó firmemente su muñeca y la empujó con fuerza. Mateo Herrera estaba parado frente a mí, su voz fría mezclada con ira. ¿Desde cuándo eres mi novia, Camila Navarro? ¿Quién te dio derecho a lastimar a Valeria Cruz? Yo estaba atónita, y Camila Navarro palideció. Intentó mantener una apariencia lamentable con los ojos llorosos. Mateo, solo temo que ella te lastime. Ella no se detiene ante nada por dinero. No quiero que te engañen. Camila Navarro no se dio por vencida. 5 años no habían sido suficientes para que Mateo Herrera la amara, y verlo protegerme así ahora, no podía soportarlo. Mateo Herrera la miró, sus ojos llenos de asco. ¿Crees que no conozco los trucos de tu madre y tuyos? No te ilusiones. Nunca te amaré en mi vida. Vete. Vete ahora. Mateo Herrera gritó, su voz helada. Pero claramente, palabra por palabra, ordenó al guardia de seguridad. A partir de ahora, no la dejen entrar aquí. Me apretó fuerte en sus brazos. Pude sentir su corazón latiendo con fuerza, cada latido acelerado como si quisiera fusionarse con mi cuerpo, haciéndome arder también. Valeria Cruz es la mujer que elegí, es mi esposa. La amo. No importa cuánto tiempo estemos separados, ella siempre será mi esposa. El guardia se acercó y sacó a Camila Navarro. Sus ojos ardían con odio. Mateo Herrera me apretó más, cada palabra como una daga clavada en el aire. Mientras Valeria Cruz quiera, GZ es suyo. Todo lo que tengo le pertenece. Se inclinó para mirarme, pero yo ya me había desmayado. Él se asustó, puso su frente contra la mía, la temperatura ardiente le apretó el corazón. Sin dudarlo me cargó y corrió directamente hacia afuera, gritando. «Conduce. Llévala al hospital rápido». La multitud se quedó atónita ante la escena, nadie se atrevía a decir una palabra. Solo cuando se fue, la gente susurró. «Dios mío, qué drama».
El director general es tan dominante, estoy enamorada. Es como una película. Antes de caer en el desmayo, escuché su susurro. Te amo. Esas palabras fueron como agua fresca que empapó mi alma seca. Después de tantas vueltas, resulta que él todavía estaba aquí. Cuando abrí los ojos, Mateo Herrera estaba sentado allí, con los ojos entrecerrados, su rostro dolorosamente exhausto. Moví ligeramente la punta de mi dedo. Mateo Herrera se despertó de inmediato, acercándose apresuradamente. La antigua frialdad ya no existía. Se inclinó, sus ojos llenos de preocupación. Extendí la mano para tocar su rostro, susurrando suavemente. Menos mal que no me fui lejos. El médico dijo que me había desmayado por exceso de trabajo y falta de nutrición. Mateo Herrera estaba tan tenso que no podía soportarlo, insistiendo en que descansara. Así que los dos nos quedamos en la sala VIP del hospital. Libres de preocupaciones, conversamos. Él me contó que para evitar que me escapara, había pedido una excedencia en el hospital, corriendo por todas partes para planificar su persecución de esposa con sus socios. Yo le conté todo lo que había sucedido ese año, cada detalle. En realidad, después de tantos años, el dolor ya no era punzante. Incluso pensando en retrospectiva, si no fuera por el plan de Camila Navarro, tal vez yo, la chica inmadura de entonces, realmente me habría convertido en una carga para Mateo Herrera. Pero al ver la mirada llena de compasión en sus ojos, no pude evitar llorar. Habiendo sido mimada, de repente me enfrenté a tantas tormentas, obligándome a ponerme una armadura. Aunque me había acostumbrado cuando una persona amorosa aparecía y me miraba con dulzura, todas mis penas volvían. Mientras estuve en el hospital, Dieguito fue llevado a casa de la madre de Mateo Herrera. Apenas vio a Dieguito, su madre rompió a llorar. El niño se parece exactamente a Mateo de pequeño. Ella no me culpó por haberme ido, solo sintió pena por las dificultades que había soportado durante el embarazo. Sonreí y negué con la cabeza. Dieguito es la mayor felicidad de los últimos 5 años. Al salir del hospital, Dieguito y yo nos mudamos a la villa de los Herrera. Esa noche Dieguito se quedó en la cama principal, abrazándome para contar historias. Mateo Herrera entró en la habitación varias veces, a veces para buscar ropa, a veces para buscar su computadora. Finalmente no pudo soportarlo más y llevó a Dieguito a la habitación de su madre. Mi cara estaba roja, realmente no podía soportarlo. Después de limpiarme y lavarme la cara, volví y vi a Mateo Herrera apoyado en la cabecera de la cama, sus ojos brillantes como la Vía Láctea. Por un instante volví a hace 5 años, cuando se acercó y me besó suavemente, arrastrándome fácilmente a ese mundo borroso. Mientras estaba aturdida, sentí algo frío deslizarse por mi dedo. Era un pequeño anillo de plata ligeramente deformado. Valeria, hace 5 años quise ponértelo. Fingí reprocharlo cariñosamente. Director Herrera, con su fortuna de millones, ¿solo puede regalarme un anillo de plata? Me tomó la mano y la puso alrededor de su cintura, suspiró suavemente y murmuró. Todo es tuyo. Todo es para ti. El final fue que lloré y en la somnolencia mientras me dormía, olvidé preguntarle por qué no me había buscado ese día. Mucho tiempo después, cuando estaba embarazada de nuevo, escuché casualmente a su madre contar la verdad. Hace 5 años, debido a problemas en la empresa, Mateo Herrera tuvo que trabajar continuamente durante varios días. Además, al ver la foto mía con un hombre desconocido enviada por amigos, se sintió un poco enojado e intencionalmente no me vio. Pero solo 3 días después, me extrañaba intensamente. Incluso al escribir el plan de trabajo, mi rostro sonriente y tonto aparecía en la pantalla. Mateo Herrera se limpió el rostro con impotencia, admitiendo que realmente se había encariñado. Abrió su teléfono, y el mensaje entre él y yo se había detenido hace 3 días. Al escuchar a su compañero de cuarto decir que yo había ido a buscarlo, pero justo cuando estaba en una reunión importante, se dio la vuelta y se olvidó. Finalmente decidió enviarme un mensaje, pero cuando estaba a punto de enviarlo, Camila Navarro lo llamó inesperadamente. No era que no supiera los sentimientos de la chica que creció a su lado, simplemente no tenía sentimientos por ella. Antes de conocer a Valeria Cruz, Mateo Herrera se había preguntado si era una persona sin emociones. Solo al conocerla, entendió lo que era el destino.
La noticia de su relación con Valeria Cruz llegó a oídos de Camila Navarro de alguna parte. Ella lloró y exigió verlo, y cuando Mateo Herrera bajó, vio los ojos enrojecidos de Camila Navarro. Ella preguntó con voz ahogada: ¿por qué te gusta Valeria Cruz? Incluso dicen que ella intimidó a compañeros. Mateo Herrera no pudo evitar fruncir el ceño, odiaba que alguien hablara mal de Valeria Cruz, incluso si era su mejor amiga de la infancia. Realmente no me gusta, dijo, dejando a Camila Navarro paralizada, pero inmediatamente continuó. La odio tanto que no puedo dejar de pensar en ella, hasta el punto de que no hay lugar para nadie más en mis ojos. Su voz era fríamente repulsiva, haciendo que Camila Navarro retrocediera involuntariamente un paso. Retira esos pensamientos. No ensucies a mi Valeria Cruz. Su frase fría hizo que Camila Navarro se sintiera acorralada. En ese momento Mateo Herrera se dio la vuelta, llamó a Valeria Cruz pero no pudo, y no obtuvo respuesta a sus mensajes. Planeó buscarla al día siguiente, pero escuchó de su compañero de cuarto que ella había regresado a casa. Poco después recibió un mensaje de ruptura de ella, diciendo que no necesitaba la vida que él podía darle y que había encontrado a un joven amo rico. Una persona tan orgullosa como Mateo Herrera nunca dejaría que nadie pisoteara su autoestima. Pero esa era Valeria Cruz, el único amor en sus más de 20 años, alguien que se fusionaba con él. Siempre recordaba el día en que ella sacó su tarjeta bancaria sin dudarlo frente a él, y luego usó ese dinero sin reparos. Mateo Herrera nunca quiso herir su autoestima, por lo que nunca mencionó ese incidente. Entendía todo lo que Valeria Cruz decía. Para él, ella no era solo una figura envuelta en marcas de lujo con una apariencia arrogante, sino también una inocencia y una dulzura infinitas. No quería que ella sufriera, y mucho menos quería ser una carga para ella. Durante los años de arduo trabajo de startup, él y sus amigos se aventuraron en el campo de la e-salud y lograron cierto éxito inicial con miles de usuarios. Aunque sus bolsillos aún no estaban llenos, tenía fe. Sosteniendo los anillos en la mano, condujo sin dudarlo de regreso a su ciudad natal para buscar a Valeria Cruz. Llovía intensamente, la niebla era espesa, pero la determinación en su corazón no se desvaneció. De repente ocurrió un accidente en la autopista. Intentó frenar pero fue demasiado tarde y se desmayó. Cuando se despertó después de más de un mes, su madre estaba sentada a su lado con los ojos llorosos contándole todo. Pero durante el tiempo que estuvo allí, no hubo noticias de Valeria Cruz. Había desaparecido, dejando todo atrás incluyendo sus estudios, y cortando completamente el contacto. Los años que siguieron fueron una serie de días de tormento buscando información sobre ella, mientras se sumergía en el trabajo y los estudios. Siguiendo el deseo de su madre, comenzó a trabajar en el hospital de la ciudad, continuando su vida monótona. Hasta una noche normal de guardia, un suave golpe en la puerta sonó y levantó la cabeza. Frente a él había una mujer de cabello largo cargando a un niño, y por un instante su corazón se aceleró. Ese momento duró una eternidad. Intentó contenerse, pero no pudo detener los latidos de su corazón, como si todas las emociones enterradas durante tanto tiempo volvieran con fuerza. Lentamente examinó al niño, recetando medicamentos cuidadosamente. Sus ojos miraron a Valeria Cruz abrazando a su hijo que estaba recibiendo la infusión, su rostro cansado, sus ojos con un toque de tristeza. Con solo un vistazo se dio cuenta de inmediato, ella no era feliz, su vida no era buena. Le dolía incluso más que a ella. La chica que solía quejarse y hacer pucheros después de caminar unos pocos pasos, ahora podía cargar a un niño de 4 o 5 años por un largo camino. Ese niño probablemente era de ese joven amo rico. Sin dudarlo, llamó a un amigo para que lo reemplazara en la guardia y condujo para seguirla. Por un momento pensó que tal vez debería dejarla ir, que el amor juvenil terminara así no sería un arrepentimiento. Pero cuando se sentó en la silla, la imagen de Valeria Cruz inclinando la cabeza humilde y pidiendo disculpas a su superior a pesar de ser acosada, lo hizo incapaz de olvidarla. Ese gesto, esa debilidad, hizo que su corazón no dejara de doler. No pudo soportarlo. Quería protegerla, incluso si tenía que convertirse en el destructor de la familia de otra persona, incluso si solo era el padrastro de su hijo, estaba dispuesto. Ese pensamiento lo atormentó toda la noche.
A la mañana siguiente su madre lo encontró sentado en silencio en el sofá, y le preguntó qué había pasado. Sacó su teléfono y le mostró la foto de Valeria Cruz y el niño a su madre. En ese momento su madre solo exclamó sorprendida que el niño se parecía exactamente a él cuando era pequeño. ¿Qué más explicación se necesitaba? El fuego en su corazón ardió intensamente, lleno de amor y la determinación de proteger lo que apreciaba. Solicitó una excedencia sin sueldo en el hospital, movilizó todos los recursos de la empresa que había fundado en la universidad y procedió a adquirir la empresa donde ella trabajaba, solo para protegerla, para estar a su lado a pesar de todo. En cuanto a las obstrucciones de Camila Navarro, encontró a alguien para denunciarla, y ella, por aceptar sobornos de pacientes, fue despedida del hospital, prohibiéndole trabajar en el campo de la medicina de por vida. Ahora, Valeria Cruz había regresado a su lado, e incluso tenían un segundo hijo. Estaba llena de vida, hace unos días todavía se quejaba de dolor en la pierna y pedía helado. En realidad, no sabía que tenía que ver el dolor de pierna con comer helado, pero con solo que ella frunciera los labios él se rendía. Su hijo a veces bromeaba. «Papá, ¿de verdad le tienes miedo a mamá?» Él solo le pellizcaba suavemente la mejilla, sonriendo sin decir nada. Ese día, al volver a casa del trabajo, vio a su esposa con los ojos rojos como un conejito. Su corazón se retorció. «Valeria, ¿qué pasa, cariño?» Apenas preguntó, ella rompió a llorar, acurrucándose en sus brazos como buscando consuelo. Su madre estaba parada cerca, lamentándose y golpeándose el pecho. «Fue mi culpa, se me escapó lo del accidente». Apenas pronunció esas palabras, él entendió todo. La atrajo a sus brazos, caminó rápidamente a la habitación, y sin siquiera quitarse el abrigo, la abrazó con fuerza. Valeria lloró por un momento y gradualmente se calmó. Contuvo las lágrimas por preocupación por sus hijos. Extendió la mano para tocar la parte posterior de su cabeza, donde la cicatriz apenas visible era difícil de detectar. Él bajó la cabeza para mostrar la herida, suspiró suavemente abrazándola más fuerte. «Valeria, nos costó mucho estar juntos, sigamos esforzándonos». Su corazón estaba lleno de emoción, dolor y alivio. Ella levantó la cabeza, respondiendo en silencio, usando acciones para expresar su afecto. Cuando tomó la mano de Valeria Cruz para salir del departamento de obstetricia, el rostro de Mateo Herrera estaba tan negro como la olla. «Tu nivel de glucosa en ayunas es $7.2, ¿verdad? Realmente eres increíble». Valeria Cruz bajó la cabeza avergonzada. Si él no la hubiera detenido, tal vez la pila de helados de guanábana y galletas en casa ya se habrían agotado. Inclinó la cabeza más abajo que su pecho. Mirando a la mujer que amaba así, Mateo Herrera suspiró, la subió al coche y le abrochó meticulosamente el cinturón de seguridad especial para embarazadas. Se sentó frente a ella, mirando directamente a Valeria. «No quiero asustarte. Solo tengo miedo de perderte». Ella levantó la vista hacia esos ojos, ojos similares a los de Dieguito, llenos de atención y amor imborrable. En realidad, ella no quería comer tanto, solo quería ser mimada, quería molestarlo para ver su impotencia y afecto. Pero él estaba muy cansado. Acababa de completar 2 grandes proyectos y debería haber estado descansando en casa, pero al saber que ella iba a una revisión, se había levantado temprano para prepararse, esperando en la puerta, llevando su bolso. «No estuve allí cuando estabas embarazada de Dieguito. Ahora no quiero perdérmelo». El corazón de Valeria Cruz se ablandó, no pudo evitar inclinarse y besarlo suavemente. La preocupación y la inseguridad de la ruptura anterior se disiparon gradualmente bajo su silenciosa atención y amor incondicional. 3 meses después, su segundo hijo nació. Mateo Herrera lo llamó Mateo Junior Herrera. Gracias por escuchar la historia. Recuerden darle like y suscribirse para esperar la próxima emocionante historia. Que se diviertan.